la verdad que la calidad de las presentaciones ha disparado una cantidad de preguntas que, como pasó en los paneles anteriores, resultará imposible tomar en su totalidad. Tenemos muchas preguntas muchas preguntas de aquí del público que está presente en el salón y muchas viniendo a través de las distintas instancias previstas en el seminario, en el sitio web del seminario, y nos queda ahora entonces dar un tiempo para ellas. Estamos tratando de contactarnos con Alejandro Tiana, a ver si la tecnología nos ayuda. Perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, dada la cantidad de preguntas, en primer lugar voy a leerle a Alejandro para darle unos minutos para pensar. Le voy a leer un conjunto de preguntas seleccionadas de las que hemos recibido especialmente dirigidas a él. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te damos unos minutos para pensar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Y después volvemos a ti con las respuestas. Mientras tanto, ya acabo de distribuir preguntas con Moritz y con Pedro, que también tratarán de, digamos, responder a todas las que puedan. Alejandro, bueno, he seleccionado algunas porque hay una cantidad impresionante. Te las leo, ¿sí? Si tenemos que priorizar, ¿cuál es el uso más importante de la evaluación? De todo lo que tú mencionaste en tu presentación, ¿cuál sería para ti el uso más importante a priorizar con respecto a la evaluación educativa? Hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de evaluar los sistemas educativos y las políticas educativas y los efectos de las políticas y qué pueden aportar y qué experiencias conoces tú en este sentido que puedan resultar interesantes para compartir con el público. Esa es una pregunta que parece muy sencilla pero que es muy compleja y que te la paso. ¿Cómo sabemos que estamos evaluando bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Puedes tomarte solo unos minutos. ¿Cómo sabemos que estamos ¿Cuándo sabemos? ¿Cómo ¿Cuándo sabemos? sabemos? ¿Cómo Estamos sabemos? evaluando bien. Hay algunas preguntas vinculadas con el tema de la evaluación de instituciones, el tema de la autoevaluación institucional mixta. Hay una pregunta puntual que es ¿quiénes podrían ser amigos críticos? Esta noción que tú mencionaste en tu presentación. Entonces acá se abren como preguntas los gremios, las universidades, los padres, otros actores, ¿sí? Siguiendo con la evaluación de las instituciones, el tema de nuevo aparece acá, ¿cómo sabemos que hay una buena evaluación de las instituciones? Y te hago una última pregunta que de nuevo remite a la evaluación de los sistemas educativos y que está vinculado con el tema de PISA y qué evalúa PISA y qué recorte hace PISA en relación con la evaluación de los sistemas educativos. ¿Sí? Te damos entonces unos minutos para que pienses en torno a estas preguntas y ahora sí vamos a pasar, digamos, Fernando, directamente a Moritz. Bien. Y le doy entonces la palabra. Discúlpeme, pero estamos estrenando estrategias y entre leer toda la cantidad de preguntas, seleccionarlas, clasificarlas, mirar aquí, todo es como que llega un punto que, digamos, estoy mareada. Pero ahora ordenamos inmediatamente esta parte del panel y le damos la palabra a Moritz. Si quieres, cuando tú termina Moritz, Alejandro, volvemos a ti para que des respuesta a estas preguntas. Y mientras tanto ya le dimos un tiempo de respiro a Pedro para que mire todas las preguntas que le pasé y le damos en consecuencia a él en tercer lugar la posibilidad de contestarlas. Bien. Bueno, Moritz. Bueno, muchas gracias. Por favor, lee las preguntas. Perfecto. Sí, gracias por las interesantes preguntas. Una primera pregunta, voy a tomar algunas, no sé si habrá una segunda ronda, pero bueno, ¿por qué regularmente las evaluaciones se basan en la lectura y matemáticas sin ver otras habilidades de las y los estudiantes en la que involucre su desarrollo integral? Bueno, yo creo que la razón es bien sencilla y es que la lectura se refiere a la alfabetización y la matemática más la lectura a lo que llamamos la alfabetización funcional. Es que la alfabetización, bueno, fue un concepto desarrollado en el siglo pasado y después en los años 70 del siglo pasado se empezaba a pensar en alfabetización funcional que incluía cálculo básico y esto sencillamente desde una lógica que
la alfabetización es lo que uno necesita para funcionar adecuadamente en su sociedad. Si la sociedad en la cual vivíamos no requería que se podía leer o hacer el cálculo básico, alfabetización no estaría vinculado a estas habilidades y por lo tanto no las evaluaríamos. Bueno, ahora hay también el tema de la alfabetización digital. Hay gente que dice que, bueno, uno no puede sobrevivir en esta sociedad sin manejar por lo menos un mínimo de TICs. Y bueno, en este caso, o sea, esto siendo así, yo creo que las evaluaciones se van a expandir también en esta dirección, como pasa, por ejemplo, en el caso de la prueba ISILS, del IEA. Y otra pregunta es, bueno, hay dos preguntas que tienen que ver con lo cualitativo. Bueno, una pregunta es, ¿qué criterios se utilizan para monitorear una educación de calidad para todos desde lo cualitativo? Y acá una pregunta muy similar, necesariamente, la evaluación está ligada a la medición, que aportaría desarrollar evaluaciones cualitativas o mixtas. Yo creo que, bueno, es que tenemos que preguntarnos quién está evaluando a quién. Y si, por ejemplo, tenemos un caso donde, y también cuál es el propósito de la evaluación. Todos conocemos esta distinción entre la evaluación sumativa, o sea, evaluación del aprendizaje, y la evaluación formativa para el aprendizaje. Y yo diría que, o sea, ahora, hoy en día, hay una fuerte tendencia hacia la evaluación para el aprendizaje, pero yo diría que ambos tienen su utilidad, porque si, por ejemplo, quisiéramos saber si alguien puede conducir un auto, o si alguien es capaz de intervenir de una manera cirúrgica como médico, es muy importante evaluar el aprendizaje, hacer una evaluación sumativa y no evaluar para el aprendizaje. Simplemente quisiéramos saber, ¿está esta persona preparada para hacer una tarea X? Pero en el caso de las evaluaciones internacionales, estamos evaluando no el aprendizaje tal cual, sino para el aprendizaje. Pero la unidad que estamos evaluando es el sistema educativo en su integridad. Y lo que quisiéramos es que en base a los datos que estamos obteniendo desde esas evaluaciones, el sistema aprenda. Las evaluaciones internacionales no son evaluaciones de estudiantes o de profesores o de escuelas. Normalmente estos profesores, estudiantes, etcétera, son completamente anónimos. Nosotros no sabemos quién ha tomado esta prueba. Nosotros quisiéramos saber a gran escala bajo cuáles circunstancias hay calidad de la educación. Y por lo tanto, y esto siendo así, creo que sería muy difícil utilizar metodologías cualitativas. Nosotros quisiéramos saber cómo funciona un sistema completo con miles de personas, y yo diría que las evaluaciones cualitativas son más aptas para evaluar individuos. Tendríamos también que pensar en el costo, o sea, ahora si uno quiere evaluar a alguien cualitativamente, esto involucra observación directa. Es difícil hacer algo de esto lo cualitativo a gran escala. Por último, en este contexto también decir qué es lo cualitativo esencialmente. O sea, hay varias definiciones de lo que es cuantitativo y cualitativo. Se puede cuantificar lo cualitativo, pero yo diría que lo cualitativo es todo lo que tiene que ver con lo subjetivo, y lo cuantitativo lo que tiene que ver con el objetivo. Y desde esta mirada creo que si quisiéramos producir datos, digamos, objetivamente interpretables, lo mejor sería efectivamente trabajar en base a metodologías cuantitativas. Una última pregunta a la cual contestar por el momento es esta: cómo aterrizar esta información de las evaluaciones internacionales, supongo, macro a los miles de docentes que están frente al grupo. Bueno, hay por supuesto la gran pregunta bien compleja. Bueno, a mí me han dicho que el buen docente es aquel que conoce a sus estudiantes. Y una evaluación internacional ayuda a conocer los estudiantes que componen un sistema educativo en cuanto a su estatus socioeconómico, en cuanto a su nivel de logro de aprendizaje, en cuanto a su lengua
lengua materna, etc. Entonces, yo diría que esto es la cosa importante, que efectivamente a través de este tipo de evaluaciones a gran escala se conozca bien la población de un país, se sepa dónde están los problemas para después poder intervenir. Y nuevamente digo que yo creo que las evaluaciones a gran escala no serán en primer lugar de utilidad para los profesores, aunque también podrían ser de utilidad para ellos. Yo creo que en primer lugar son de utilidad para los tomadores en materia tomadores de decisión en materia de política educativa, para que ellos y ellas crean las condiciones que permiten a los profesores hacer un buen trabajo. Todos sabemos a mí me da muchas veces la impresión que simplemente porque todos hemos estado en las escuelas, mucha gente se cree expertas de educación, mientras diría que poca gente diría que son expertos, por ejemplo, en la ciencia médica. Y yo diría que efectivamente esto da una falsa impresión de que podemos resolver problemas en un sistema educativo fácilmente, y no es así. Por lo tanto, yo diría que como utilizar esta información macro, las miles de docentes que están frente al grupo, diría que esto no es el objetivo principal de estos tipos de evaluaciones. Muchas gracias, Moritz. No saben lo nerviosa que estoy con el tema de la conexión, pero ahora creo que lo tenemos de nuevo Alejandro en línea, así que te vamos a pedir, Alejandro, si puedes responder las preguntas que te anticipamos. Sí, se ha perdido la conexión un par de veces, pero espero que se mantenga. Hay un conjunto de cuestiones que unas son más fáciles de responder y otras menos. Supongo que nos pasa a todos. ¿Me oís bien antes de nada? Yo oigo un cierto eco, pero ¿oís bien? Tratemos de hacer lo que podemos. Bueno, venga, lo intentamos. La primera pregunta que me formulabas, Margarita, o que me transmitías, es complicada de responder. No solo comprometida, sino complicada de responder. Porque me preguntabas por el uso más importante que se debe priorizar de la evaluación educativa. Entonces, claro, en la exposición que yo hacía, uno de los elementos centrales que yo argumentaba es que hay una diversidad de acciones de evaluación que tienen necesariamente características distintas y, por tanto, tienen usos diferentes. Entonces, es complicado decir cuál debiera ser el que se debe priorizar, porque lo que yo defiendo es que deben ser integrados, porque el uso integrado es el que permite la mejora. Si solamente admitiéramos uno de ellos por encima de los demás o una modalidad por encima de las demás, yo creo que estaríamos perdiendo oportunidades importantes. Y eso lo decía Pedro Ravela muy bien en su exposición. Por ejemplo, hoy en día parece que lo que tiene el favor más grande es las pruebas de rendimiento de los estudiantes, bien sean nacionales o bien sean internacionales. Tienen una enorme audiencia, se esperan sus publicaciones, Terce cuando salga ya veremos todos cómo actuamos, con PISA pasa igual, etcétera, etcétera, con las pruebas nacionales. Y bueno, teniendo esa importancia, yo pretendía argumentar de que su capacidad de influencia para la mejora es limitada. Nos ayudan a entender cosas, pero si al final no apoyamos a los docentes y a los centros educativos, que eso estaba muy bien dicho, no son solo las aulas, son los centros educativos, a mejorar su actuación, pues entonces no nos servirá de mucho. Por tanto, no es que yo quiera evadirme de la respuesta, yo no priorizaría uno de los usos frente a otros, porque en realidad de lo que estamos hablando es de un conjunto integrado de medios de evaluación que son los que nos pueden apoyar. ¿Qué es lo que sí claramente priorizaría? Hombre, todo lo que tenga una conexión más directa con la mejora. Las pruebas nacionales. Si
Y el uso que hacemos está encaminado fundamentalmente a hacer ranking, clasificaciones, publicarlos y luego que cada centro espabile como sea, sinceramente no creo que eso se deba priorizar. Será mucho más digno de priorizar aquello que dé oportunidades a los centros, a los docentes, a los equipos directivos, etcétera, para poder adoptar decisiones. No solo para sentirse avergonzados o muy contentos y poner en la entrada del colegio que han quedado los mejores de la región o del país o tal, sino realmente qué es lo que podemos hacer para mejorar. Por tanto, a mí me parece que este es el elemento clave. Y de lo que yo he dicho, me parece que es lo más importante. Y es, si la evaluación no está encaminada directamente a la mejora, no sé si vale la pena gastar tantas energías como se hace. Ahora, ¿qué significa que esté encaminada a la mejora? Pues significa solo que sea complaciente con aquello que se evalúa. No, Pedro Ravela lo ha dicho muy bien. Una combinación de algo que sea desafiante y algo que sea al mismo tiempo formativo y que ayude a mejorar, pues yo creo que es lo ideal, ¿no? Porque si solo se queda en lo que es, lo que hace bien, lo que más nos etcétera, pues será difícil que podamos mejorar. Hay un elemento, y eso tiene que ver con la segunda pregunta que me transmitías, que está teniendo no tanta importancia como debiera, que es la evaluación de las políticas y de los efectos de las políticas educativas. A mí me parece que es un elemento muy importante, porque hay un riesgo muy grande, y es que los que tienen el poder político, la administración educativa, evalúe a los demás, pero no sea nunca objeto de evaluación. Yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que hay que ir a modelos circulares, en que todos somos evaluados y todos evaluadores, todos somos objetos de evaluación. Esto no es una manera demagógica, pero todos participamos en estos procesos. Que evaluamos es para mejorar, puede quedar exento de mejora y por tanto todo debe ser objeto de evaluación. Yo personalmente he tenido algunas experiencias muy interesantes de evaluación de políticas educativas. No de políticas absolutamente globales, generales, sino de programas políticos orientados a aspectos concretos. En los años que yo estuve en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Educación de España entre 2004 y 2008, por ejemplo, pusimos en marcha un programa que a mí me parece que es muy interesante, que es el programa que llamamos PROA, Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo. Y estaba encaminado a prestar precisamente apoyo, refuerzo a los estudiantes con más dificultades, con más retraso, con unas circunstancias más complicadas. Y llegamos a un acuerdo con nuestras comunidades autónomas, que son como las provincias argentinas, digamos, para la puesta en marcha del programa. Cada uno lo hizo de manera no exactamente idéntica, pero sí para prestar apoyo precisamente a esos estudiantes que tenían esas dificultades y que eran realmente los que necesitaban un apoyo para la mejora. Bueno, pues ese programa fue objeto de varias evaluaciones. Y para mí me parece un elemento irrenunciable. Que invirtamos recursos, que invirtamos dinero, que estemos convencidos de que eso puede funcionar y que al final no sepamos si ha funcionado o no, si ha conseguido recuperar a algunos de esos estudiantes, si ha conseguido mejorar las tasas de éxito y tal, pues realmente sería un error grande. En este caso, yo estoy contento porque además las evaluaciones fueron positivas, pero incluso en aquellos aspectos que no eran tan positivos como yo hubiera deseado, me parece que eran fundamentales. Pusimos en marcha otro programa, un programa que llamamos de Internet en el aula, que no era solo en la escuela, sino en el aula, cómo introducir las tecnologías en el aula. Bueno, pues también fue objeto de evaluación, porque son programas que invierten mucho dinero, en que se pone una prioridad política importante y al final hay que dar cuentas de qué estamos haciendo con todo eso. Desgraciadamente no hay tantas experiencias de este tipo como yo creo que debiera haber. Y a veces lo que se hace con las evaluaciones es intentar justificar lo que uno ha decidido de antemano. Pero yo creo que este es un campo en el que todos los países debemos avanzar. Hay una tercera pregunta que me transmitiste que es realmente complicada. ¿Cómo sabemos que estamos evaluando bien? Bueno, ojalá tuviéramos algo que nos dijera exactamente cuándo lo estamos haciendo bien. Se nos encendiera un semáforo con ámbar, con rojo, diciendo, ojo, que... No, mira, vamos a ver, la evaluación es una actividad muy compleja
en distintos países, en distintos lugares, han intentado desarrollar criterios, estándares. Estados Unidos acaba de publicar precisamente unos nuevos estándares para el que ellos llaman el testing, para la elaboración de pruebas de rendimiento. A mí me parece que es fundamental y que esto todo son elementos que nos ayudan a saber si lo hacemos bien o no. Pero hay muchos elementos que, como he pretendido decir en mi exposición, son mucho más complejos. ¿Cómo tenemos en cuenta todas las audiencias interesadas? ¿Cómo somos cuidadosos con que los resultados de la evaluación son justos para los que participan? Que no son elementos de micropolítica o de imposición del poder sobre otros. Desgraciadamente, en esto no hay un instrumento único que nos diga cuándo lo estamos haciendo bien. Bueno, creo que no pasa en casi ninguna actividad humana de cierta complejidad. Ningún profesor puede estar seguro de que lo que está haciendo es totalmente bueno o totalmente malo. Entonces, lo que sí hay que saber es, bueno, qué es lo que la comunidad científica y profesional de evaluadores ha ido desarrollando a lo largo de los años, y hay publicaciones, y hay estándares, y hay otras cosas que, hombre, nos dicen, nos dan pistas de cuándo estamos planteando bien una evaluación o cuándo no estamos planteándola bien. Y yo creo que eso todo hay que estudiarlo, mirarlo y contrastarlo. Como la tarea de evaluación no es una tarea aislada, individual, separada del mundo, pues yo creo que la triangulación de informaciones es muy positiva para saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo. Luego hay un par de preguntas que me has transmitido sobre la evaluación de instituciones. Bueno, a mí este es un tema que me ha interesado mucho, porque creo que tiene un potencial de mejora muy grande y que sinceramente no se le saca generalmente el provecho que tiene. Y yo personalmente, a lo largo de mi trayectoria profesional en este campo, he estado implicado en la puesta en marcha de programas de evaluación de centros educativos, hablamos en España, de escuelas, como quieran llamarlo, de instituciones educativas, en España. Y la verdad es que algunos de ellos, la experiencia ha sido muy positiva, muy positiva. Y desgraciadamente han sido las rivalidades políticas, los cambios de gobierno, etcétera, los que a veces han cortado algunos programas que estaban teniendo un buen desarrollo. Aquí hay un debate grande. Yo personalmente he tenido ocasión de escribir en diversas ocasiones sobre la evaluación interna, la evaluación externa, la combinación, etcétera. Y hay algunas publicaciones muy interesantes. Yo tuve la ocasión, el privilegio, diría, de coordinar un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea sobre las nuevas tendencias en la evaluación de centros escolares, ¿no? Y ahí estuvimos viendo cómo realmente es un campo que estaba cambiando mucho y donde debíamos huir de esa imagen de que la administración, los supervisores, los inspectores evalúan los centros, y aquello que la evaluación es una cosa propia del centro, interna, que queda a su libre albedrío, etcétera, ¿no? Entonces, algunas figuras como esta del amigo crítico, que en realidad no es una institución, es una persona o un grupo de personas que son externas al centro, pero que trabajan junto con el centro para apoyar el proceso de tal manera que se les vea como partícipes del proceso y no unos evaluadores externos, unos jueces severos desde fuera, ¿no? Entonces, en distintos lugares se ha hecho de distintas maneras. Se ha procurado huir, por ejemplo, de los supervisores o inspectores, porque tiene una figura con un poder jerárquico que lo dificulta, pero se ha recurrido, por ejemplo, a asesores educativos, personal de centros de profesores, con tareas de formación, etcétera, con una instrucción adecuada para desarrollar esa tarea, que no son vistas como tan juzgadores externos y al mismo tiempo son un elemento de apoyo al centro. Yo creo que las experiencias en Europa que se han desarrollado sobre este enfoque han sido interesantes, y yo a quien le atraiga eso le animo a que lea y a que busque información, porque realmente es una aproximación, me parece muy interesante, ¿no? Y que además
da pistas para responder a otra de las preguntas que me planteabais, que es, bueno, ¿cómo hacemos una buena evaluación de instituciones? Yo creo que la evaluación de instituciones, si tiene sentido, es, al final, para desarrollar eso que llamamos, y como Pedro decía a veces de manera un poco ingenua, una organización capaz, una institución capaz de aprender. ¿Cómo convertimos Ahí sí que me parece que... ¿Sí? No, pero se cortó la llamada. Hacemos un último intento y si no... O sea, igual creo que le faltaba una sola pregunta. ¿Sí? Tenemos múltiples conexiones para que todo esto pueda... Bien. Bueno, a ver si hay suerte, si hasta aquí ha podido, a ver si puedo llegar a la última que me planteabas ahí. Es, ¿qué evalúa PISA y qué recorte hace de la evaluación de sistemas? Bueno, yo creo que en mi intervención yo he intentado plantear que la evaluación de sistemas es algo más amplio que la evaluación del rendimiento de los estudiantes. Obviamente lo incluye, pero es algo más. Y además es algo más que la evaluación internacional comparativa del rendimiento de los estudiantes. Porque querámoslo o no, la comparativa y una evaluación internacional obliga, como decían bien en la pregunta, a hacer recortes, porque uno no puede comparar todo en contextos que son absolutamente dispares. Es verdad que cada vez más hablamos de un sistema educativo mundial, hay comparatistas que hablan en este sentido, nos asemejamos cada vez más en nuestros sistemas educativos, pero es verdad al mismo tiempo que tenemos contextos muy diferentes, realidades muy diversas. Entonces, claro, ante esto hay distintos enfoques. Hay los enfoques que están más basados en currículo, hay los enfoques que están más basados en habilidades o competencias, como es precisamente PISA, hay los que están basados en los cursos que estudian los estudiantes, hay otros que están basados en la edad de los estudiantes. Y claro, eso parece, a alguien que no lo conozca bien le puede parecer que no tiene tan relevancia, pero la tiene, porque en países que son o que somos, porque muchos de los países iberoamericanos somos iguales, muy repetidores, que tenemos muchos estudiantes que repiten el curso, resulta que las pruebas de PISA a los 15 años agrupan a estudiantes que están en 2 o en 3 cursos diferentes. Y por tanto, cabe pensar si lo único importante es la edad o si estar en el sistema educativo y avanzar más o menos tiene alguna incidencia. Entonces, claro, esto realmente pues obliga a tomar unas decisiones que afectan a los distintos sistemas educativos. Un país como España, que tiene una tasa muy alta de repetidores, pues los alumnos que están en el curso que les corresponde por edad tienen muchos mejores resultados que los que van retrasados. Y en muchos países latinoamericanos sucede lo mismo. Entonces, claro, por eso decimos que PISA da una información muy interesante, porque es muy interesante saber qué es lo que son capaces de hacer, de concebir en esos 3 campos, aunque sean limitados, los estudiantes de 15 años, pero por eso mismo no podemos considerar, como bien se ha dicho en el panel, que eso sea la calidad de la educación, porque la calidad de la educación incluye otras cosas, incluye el desarrollo físico, incluye el desarrollo artístico, incluye otro conjunto de elementos personales y elementos de desarrollo de los estudiantes que PISA deja fuera. ¿Quiere decir eso que lo que dice PISA no sirve para nada o que debiéramos olvidarlo? No, yo sinceramente no lo creo, pero tampoco nos creamos que PISA es la evaluación de la calidad de nuestro sistema, porque la calidad de nuestro sistema es más compleja que eso. Eso nos ayudará a entender cómo son nuestros sistemas, pero eso no es lo que nuestros sistemas son capaces de conseguir, salvo que tuviera
una visión excesivamente reductora de educación, que no es la que yo tengo ni la que tiene los miembros del panel, la que estoy seguro que tienen muchas de las personas de nuestra audiencia. No sé si con esto, Margarita, he respondido lo fundamental de las preguntas. Te agradecemos mucho el esfuerzo, tanto de mantenerte conectado. Ya nos desconectamos, te deseamos muy buenas noches por las 5 horas de diferencia que hay en este momento entre Buenos Aires y Madrid, y te agradecemos muchísimo tus aportes. ¿Sí? Nos mantenemos. Acá un aplauso para ti. Bien. Disculpen los problemas de conexión, pero creo que igual valía la pena, digamos, aunque se escuchara por momentos entrecortados, recibir los aportes de Alejandro. Bueno, y ahora llegamos a Pedro, que ya ha tenido un poco de tiempo de tomar aire después de su presentación y mirar y analizar la cantidad de importantes preguntas que tenías, y que, Pedro, te escuchamos. Andá leyendo, por lo menos, o remitiendo a las preguntas o a los temas para todos los participantes. Primero, bueno, descarto una muy rápida. Es verdad que el Banco Mundial utiliza los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA. ¿Qué hace el Banco Mundial con esos resultados? No sé, no tengo idea de qué están haciendo, así que no puedo responder. Supongo que en general los organismos internacionales usan las bases de datos de los estudios que se generan para hacer algún tipo de análisis. Después voy a dos concretas que son oportunidad para ampliar algunas de las cosas que mencioné del instituto. Una es una pregunta es cómo son consideradas las cuestiones vinculares docente-alumno, docentes, equipos de conducción, equipos jurisdiccionales. Aquí lo que venimos haciendo por ahora es un estudio de tipo cualitativo, o sea, de entrar a las instituciones y dialogar a través de entrevistas en profundidad o de grupos de discusión con estudiantes, con docentes, con directivos, con lo que en Uruguay llamamos adscriptos, que es el personal de docencia indirecta que acompaña a los estudiantes. Al momento hemos entrado por esa vía, no hemos entrado a observar vínculos en el aula, más bien lo que hemos hecho es recoger las perspectivas de los estudiantes sobre la institución, el vínculo con los docentes, etcétera, y lo mismo desde el lado de los adultos. Hay otras posibilidades, ¿verdad? Hay instrumentos más de cuestionarios o encuestas para medir cosas, pero en principio nos parece interesante, o nos ha parecido interesante entrar más a una mirada más cualitativa y más descriptiva de cuál es la situación en estos terrenos. Y no hemos entrado por ahora en el tema equipos de conducción, equipos jurisdiccionales, es decir, equipos centrales o de supervisión. Luego, otra pregunta me pide ampliar la idea esta de poner en valor las propuestas de evaluación de docentes en ejercicio, quiénes pueden aplicar esa beca, solo uruguayos. Esto en realidad sí es una línea de trabajo interna dentro de Uruguay, la hacemos en convenio, por ahora estamos haciendo una primera experiencia en convenio con el Consejo de Educación Técnico Profesional, de modo que este año la experiencia que se hizo está abierta a los docentes de esa área, de la educación técnica. La idea es mantenerlo como una línea permanente y ampliarlo a otros docentes. Y para contar rápido en qué consiste, es un trabajo que se tiene que hacer en equipos, o sea, se presentan equipos chicos de 2, 3, 4 profesores de un centro. El proceso arranca con un taller sobre evaluación, donde básicamente trabajamos dos temas principales: evaluación, la construcción de situaciones auténticas de evaluación, cómo concebir situaciones donde se tenga que poner en juego los saberes que se trabajan en las distintas disciplinas, y luego cómo utilizar matrices de valoración o rúbricas para valorar el trabajo de los estudiantes, tanto en términos formativos como en términos de calificación. Entonces hacemos un taller abierto y luego hay un proceso en que los equipos que quieren presentan propuestas. La propuesta es cómo generar con otros una propuesta sistematizada de situación de evaluación auténtica y de matrices de valoración que acompañen ese proceso. Se seleccionan algunas de las propuestas que se presentan, hay un comité evaluador que evalúa las propuestas, se seleccionan y a los equipos a los que se les elige se les da una beca que en total
no me acuerdo la cifra exacta, pero alrededor de unos $3.000 en todo el año para todo el equipo, independientemente de la cantidad de personas que lo integren, como monto único, ¿verdad? No mensual. Pero la idea es que haya alguna compensación sabiendo que estas cosas no están remuneradas, como decía hoy, y requieren trabajo adicional. Y a los equipos cuya propuesta es seleccionada se les invita a participar en un curso de 3 días y allí se les pagan los gastos y demás. Y se les da un acompañamiento a través de un campus virtual donde tienen acceso a materiales, tienen devolución de sus propuestas iniciales, etcétera. Y la idea es que eso termine en que una vez que están los productos terminados, va a haber un sitio web de acceso público donde otros puedan ver lo que hicieron estos docentes y donde se pueden ir acumulando año a año herramientas de trabajo que, como digo, sean generadas en contextos de aula y que puedan ser útiles para otros. Eso es lo que estamos trabajando en ese terreno. Y luego tengo 3 preguntas que un poquito van juntas con sus matices. Una muy concreta que la leo, pero después la respondo en forma tangencial, porque es muy específica. Dice: su opinión sobre el rechazo de los sindicatos al Instituto de Evaluación Educativa en la ciudad de Buenos Aires, que se aprobó la semana pasada. ¿Hay otras experiencias en otros lugares? ¿Por qué? Obviamente no tengo elementos como para opinar. Simplemente, siempre la evaluación al principio genera algo de resistencia y siempre después depende de que uno en la marcha demuestre que lo que hace es útil o no y es consistente con lo que uno propuso hacer. Pero en relación con, hay otra pregunta que si me permite ampliar un poquito más, dice: ¿cuál considera que es el aporte o el valor agregado de la creación de institutos de evaluación autárticos, descentralizados y de diferentes tipos? ¿Y qué obstáculos? Entonces, allí yo diría, obviamente depende, ¿no? De qué se haga. Las cosas que yo creo de valor agregado de lo que se está haciendo en Uruguay. Como decía hoy, primero es un instituto que tiene un consejo directivo, que es el órgano de gobierno. Yo en realidad soy el director, pero soy subordinado a ese consejo, no soy yo quien toma las decisiones finales. O sea, el consejo directivo es un consejo de 6 miembros, donde vienen 2 personas del Ministerio de Educación, 2 de la Administración Nacional de Educación Pública, una del sector privado y una de la Universidad de la República, y ese consejo es el órgano que toma decisiones sobre contratación de personal, sobre planes de trabajo, sobre presupuestos, sobre ejecución presupuestal. Entonces creo que este esquema y ese consejo es el que hace un llamado para los distintos puestos, el mío que es de director ejecutivo y los puestos técnicos de directores de proyectos, de unidad, de investigadores, etcétera. Creo que esa figura es útil. A mí me parece que es interesante. Primero porque hay un órgano colectivo de discusión política, de conducción institucional, es un órgano independiente, o sea, no depende, no tiene que dar cuentas al ministro de Educación ni a nadie, lo cual le da mucha independencia. Sí, obviamente tiene que dar cuentas de la ejecución del presupuesto que se le asigna. Y a la vez a mí me toca llevar adelante la gestión, y eso también creo que es sano, porque en Uruguay tenemos algunas otras experiencias donde el órgano de ejecución está a la vez colegiado, y eso para la gestión es un poquito más complejo. Pero creo que no es bueno, y por lo que sé es parte de las discusiones que ha habido acá en Provincia de Buenos Aires, de que la conducción del instituto recaiga sobre una sola persona, que es la que decide todo. Luego, creo que el hecho de tener un instituto independiente de quien gobierna la educación es útil, porque obviamente siempre la evaluación nunca es neutra, siempre está atravesada por valoraciones políticas, siempre, o sea, el hecho de que el instituto sea independiente le da cierta libertad para mirar temas, para poner temas sobre la mesa, no queda atado a que tiene que cuidar, salvar la gestión del momento, o tampoco está en una postura de que tiene que atacar a la gestión, sino que está en una postura de tratar de enriquecer la discusión pública, tratar de rescatar las cosas
positiva un poco, nunca la realidad es blanca o negra, ¿verdad? O sea, todo, poco, cuando el ministro ayer hablaba de que nos llevó 100 años a hacer efectivo la obligatoriedad de la educación primaria, o sea, siempre en toda gestión hay cosas, hay avances. Yo siempre digo, en educación es como el cuento aquel del caracol que avanza 3 metros y retrocede 2, o sea, siempre, pero a la larga avanzamos algo, y creo que en cada administración siempre hay aportes y hay cosas que quedan por el camino que no se lograron hacer bien, pero siempre, creo que a la larga siempre se van dando pasos. Y creo que un instituto con cierta independencia puede ayudar a mirar tanto lo bueno como lo debes, sin que haya, si uno logra construir esa posición de independencia, sin que haya la sospecha de si uno dice cosas positivas es porque está defendiendo la gestión, o si dice cosas negativas es porque quiere atacar o bombardear una determinada gestión. Creo que otro valor de un instituto de este tipo es la de ir construyendo masa especializada, personas, equipos especializados en evaluación, tanto dentro del instituto como dentro del propio sistema educativo. Como decía hoy, nos falta mucha formación y aprendizaje en temas de evaluación, y creo que ir formando equipos y ir contribuyendo a la formación de los equipos de supervisores, de los equipos docentes en estos temas es otro valor agregado. Y creo, una última, diría, de lo que yo veo del camino que estamos transitando, es también esto del instituto como un espacio de resonancia de perspectivas diversas. Creo que parte de la independencia del instituto y del modo en que estamos trabajando es que nos permite mostrar distintas posturas, o sea, salir nosotros no defendemos ninguna línea de política en especial, ponemos algunos temas grandes, como por ejemplo que decía hoy de las condiciones de trabajo docente, pero no estamos haciendo una propuesta concreta de qué es lo que habría que hacer, y a la vez estamos recuperando perspectivas desde los sindicatos. Dentro de los propios sindicatos hay diversidad de miradas, de las autoridades, del mundo académico, y como que estamos intentando poner en diálogo miradas distintas sobre lo que habría que hacer, no necesariamente para impulsar una agenda específica, pero para ayudar a construir acuerdos y a construir avances. Y en términos de obstáculos rápidos, siempre es complejo el tema de los acuerdos con otras instituciones. El mundo educativo siempre es un mundo complejo, cada uno siempre tiene su visión, las discusiones, yo siempre decía en broma hace tiempo, las discusiones siempre entre los especialistas en lengua son discusiones que terminan a la larga, alguien saca el cuchillo y a veces terminan mal. O sea, siempre nos cuesta ponernos en situación de que el punto de vista que uno tiene es un punto de vista que uno defiende con pasión, pero que no necesariamente es el único válido, y otros pueden tener razones además de las que uno ve. Y yo creo que otra dificultad grande en estos temas siempre es, con perdón si hay alguien en sala, pero siempre es la de los medios de comunicación, porque en general es un mundo muy difícil de manejar. A veces por desconocimiento, a veces por motivaciones políticas, a veces simplemente por la lógica periodística de que la noticia es aquello que hace ruido o escándalo. Entonces ese es un tema delicado para la finalidad de un instituto de evaluación, que es la de contribuir a tener una discusión pública más razonable e informada. Y termino con la última, que además vuelvo a un poquito a algo de lo que decía recién Alejandro. Hay una pregunta que dice si la lógica es de cambio, entendiéndose por cambio transformar, ¿por qué los resultados de evaluación en ciertos contextos no mejoran? Entonces, aquí me gustaría hacer una reflexión en 4 pasos. El primero creo que era Einstein, que decía, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar que algo cambie. Entonces, o sea, el que haya evaluación no quiere decir necesariamente que haya cambio, depende de que se hagan cosas distintas después. Ahora, de todos modos, segundo paso de la reflexión es, hay 3, en realidad, si no hay cambios, pueden estar pasando 3 cosas. Uno es que la evaluación sea mala e irrelevante, que no sea pertinente y por tanto no aporta y no contribuye al cambio. 2, que la evaluación sea buena, pero que no se comunique adecuadamente y que nadie se entere, o que se comunique mal y que no llegue a quien es, que es otro de los problemas. A veces hay muy buenos informes, pero en realidad hay mala comunicación.
Y 3, que sea buena y se comunique bien, pero que quien tiene que tomar decisiones, que no es quien evalúa, finalmente no las tome, o haya otro tipo de intereses o de lógicas que impidan la transformación. Y de ahí vuelvo a la reflexión, porque me parece interesante complementar lo que decía Alejandro sobre cómo sabemos si una evaluación es buena. Y ahí yo creo que hay dos cosas, y con esto termino, que nosotros tenemos en la agenda del instituto, y es que la evaluación hay que evaluarla, y el trabajo del instituto de evaluación hay que evaluarlo externamente. Y ahí para mí hay dos canales o dos elementos fundamentales. Uno es algún tipo de revisión o auditoría técnica externa de la calidad técnica de lo que se hace. Y otra es más de evaluación social, por llamarle de alguna manera, que es la evaluación que hacen los destinatarios de la relevancia de lo que el instituto está haciendo. Creo y que eso requiere hacer un estudio específico, o sea, encargarle a alguien que haga un estudio entre los destinatarios, autoridades, actores organizados, educadores, sobre si les sirve de algo y para qué, o qué otras cosas debería hacer el instituto de evaluación que no está haciendo. Y creo que ese es otro camino que es muy importante llevar adelante, que es tener instancias externas de evaluación de la propia acción de un instituto de evaluación. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hacer un breve cierre, pero querría primero pedir un aplauso para los panelistas. De alguna manera también recuperando la cantidad de comentarios positivos y de felicitaciones que hemos recibido en este panel, como también ha ocurrido con los anteriores. Si ustedes me permiten, y voy a tratar de hacerlo casi telegráficamente, porque en realidad tendría mucho para decir y tiene que ver un poco con algunas reflexiones simplemente disparadas a